Cuando Rosana subió al vagón del metro, el corazón se le detuvo por un instante. Sentado en un banco, estaba el hombre al que había enterrado hacía un año. Era él, Mauricio. Tardó en reaccionar, el aliento se le cortó, las piernas se le volvieron de plomo. Frente a ella, su esposo, al que había llorado durante todos esos meses. Vivo, real. Había pasado un año. Largo, agotador hasta la última gota de energía. En invierno, el dolor la paralizaba, en primavera, todo volvía con una intensidad insoportable. En verano quedaba el vacío, y el otoño parecía reflejar su alma, una lenta decadencia. Después del funeral, Rosana sintió que dejó de existir. Se mudó a otro barrio, donde nadie la conocía. Se aisló del pasado. Sin fotos, sin recuerdos. Solo trabajo, silencio y rutina. Cada noche era igual, el metro, un corto camino hasta casa, donde se sentía a salvo. Sin conversaciones, sin pensamientos. Solo un libro o la ventana del vagón. Pero hoy no era como los otros días. Él estaba junto a la puerta, sujetándose del pasamanos. Alto, mismo gesto, misma postura, todo igual. Como entonces, cuando ella se enamoraba de él con medio vistazo. Rosana se aferró al asiento para no caer. Por dentro, un torbellino, miedo, esperanza. No podía ser cierto, pero no desaparecía. No se desvanecía, seguía ahí. Siguiente estación. Él bajó, ella lo siguió. Sin decir una palabra, sin pensar, solo caminaba. Él avanzaba rápido, con seguridad. Rosana se mantenía a distancia, oculta entre la gente. Temblaba de miedo, de confusión, pero no podía detenerse. El hombre entró a un complejo residencial. Edificios modernos, guardias en la entrada. Le dijo unas palabras al vigilante y pasó. Rosana se quedó fuera, inmóvil. Observó cómo él se acercaba a la entrada, sacaba unas llaves. La puerta se abrió, una mujer apareció en el umbral. Joven, hermosa. Sonriendo. Él la abrazó. Y luego, una niña salió corriendo. Él la levantó en brazos y giró con ella en el aire. La niña reía, y algo dentro de Rosana se rompió. No era un sueño, no estaba muerto, solo había desaparecido, escapado. Comenzado una nueva vida. Con ella, con otra hija. Rosana se dio la vuelta lentamente. Caminó sin rumbo, como si estuviera bajo el agua. Las piernas se movían solas, sin importar a dónde. Solo quería alejarse de esa traición. Se detuvo en una estación de metro. Se sentó. Le temblaban las manos, las lágrimas le nublaban la vista. Sacó el teléfono y marcó un número. José, susurró. Necesito ayuda. Era el único en quien podía confiar en ese momento. Un viejo amigo, el mismo que investigó la muerte de Mauricio. ¿Rosana? ¿Qué pasó? Su voz sonaba en alerta. Lo vi, está vivo. Hubo un silencio, luego. ¿Estás segura? Más que nunca, vive con otra mujer, tiene una hija. Dios mío, José exhaló. Voy para allá, me lo cuentas todo. Ella lo esperó sin moverse, con la mirada perdida en el suelo. Por dentro, solo vacío. Ni rabia, ni dolor, solo un silencio helado. Cuando él llegó, simplemente se sentó a su lado y la abrazó. Rosana no lloró, no gritó. Miraba fijo un punto, sin parpadear. Intentaba entender. ¿Cómo seguir viviendo con esta verdad? Fueron a casa de ella. Rosana lo contó todo, cada detalle, cada instante que aún le hacía temblar las piernas. José no dijo nada. Solo escuchaba. Sabía que en ese momento ella no necesitaba consejos, solo ser escuchada. No entiendo, suspiró cuando terminó. ¿Por qué hizo algo así? Vamos a descubrir toda la verdad, dijo José. Te lo prometo. Marcó un número en su teléfono al instante. Rosana lo observaba hablar, ver cómo cambiaba su expresión. Todo lo que estaba pasando seguía pareciéndole irreal.
Cuando colgó, le dijo con calma: mañana a primera hora reviso los archivos. Veremos en qué momento nos engañaron. Pero tú necesitas descansar un poco ahora. No voy a poder dormir, susurró ella. Todo esto parece una pesadilla. Lo entiendo, pero tienes que mantenerte fuerte. Esto no ha terminado, necesitamos estar preparados. José se quedó a pasar la noche. Rosana no cerró los ojos. Miraba el techo, intentando comprender cómo pudo haberse equivocado tanto con la persona a la que lo dio todo. A la mañana siguiente fueron al archivo. José, con rostro serio, revisaba carpetas, informes, fotografías. Rosana lo miraba pasar hojas con documentos sobre la muerte de Mauricio, sintiendo como el pasado la envolvía de nuevo, lleno de dolor. Mira esto, dijo José, señalando un informe. La identificación fue superficial. El cuerpo estaba en mal estado. Según los papeles, ni siquiera te dejaron verlo. Rosana asintió. En ese momento no entendía nada. Firmé todo sin leer. Me dijeron que era lo mejor. Ya eso es raro, murmuró él, examinando la firma. Sabes, creo que esta no es tu firma. Un frío le recorrió el pecho. ¿Estás seguro? Vamos a seguir revisando. Pasó por los demás documentos. Certificado de defunción, pagos del seguro, todo tramitado con demasiada rapidez. Las firmas parecían suyas, pero claramente hechas por otra mano. Esto es una trampa, dijo José frunciendo el ceño. Parece que alguien tenía prisa por cerrar el caso y borrar testigos. Rosana recordó cómo todo pasó ante ella como un sueño, lágrimas, el funeral, abogados, empleados del seguro. Nunca verificó nada. Solo confiaba en que la estaban ayudando. Vivía en una niebla, susurró. Hacía todo lo que me decían. No preguntaba. Y eso lo aprovecharon, dijo él con dureza. Pero ahora será diferente. José se puso en acción. Envió solicitudes al metro, necesitaban las grabaciones de las cámaras. Mandó otra a la aseguradora. Consiguieron los vídeos del metro. José introdujo la fecha y la estación, y esperó que cargara. Bueno, veamos al muertito, murmuró, inclinándose hacia la pantalla. En el vídeo, gente, movimiento, rostros que pasan, y de pronto, él. Mauricio. Vivo, real. No era un fantasma ni producto de la imaginación de Rosana. José detuvo el vídeo. El rostro más demacrado, pero los rasgos eran inconfundibles. No había forma de equivocarse. Maldito desgraciado, soltó. Engañó a su esposa, y al Estado. Imprimió las capturas y fue directo con su superior. ¿Qué opinas?, preguntó el jefe, mirando las fotos. Es una estafa. Falsificación, documentos adulterados, un seguro grande. Fraude puro. Actúa, pero con cuidado. Estos casos nunca son simples. José volvió a los documentos. La aseguradora respondió rápido, compensación pagada, todo en regla. Pero la firma de Rosana en la solicitud saltaba a la vista, era falsa. José la comparó con otros registros. No coincidía. Una falsificación. Pues bien, una infracción más, murmuró, tomando nota. Encargó a sus compañeros la identificación del hombre del vídeo. Usaron reconocimiento facial, y lo localizaron, su nombre era Silvio. Vivía en otro barrio. José fue directamente a la dirección. Le abrió la puerta una mujer joven con un niño en brazos. Buenas tardes, dijo mostrando su placa. Busco a Silvio. La mujer se puso alerta. Está en el trabajo. ¿Ha pasado algo? Necesitamos hablar, es urgente. Ella dudó. ¿Necesita ayuda? No, necesito hablar con Silvio. ¿A qué hora suele estar en casa? Por la tarde. Entonces volveré, dijo José secamente, dejando su número de teléfono y marchándose. En la comisaría, volvió a revisar los documentos.
Nuevo pasaporte, nueva identidad, nuevo trabajo. Silvio, según los papeles, era viudo y trabajaba como gerente en una empresa de materiales de construcción. A simple vista, un hombre común. Demasiado común. Algo no cuadraba. José investigó sobre sus bienes. Encontró un piso en las afueras, comprado poco antes del accidente. Ahí está, murmuró. Lo tenía todo planeado. Al atardecer ya estaba vigilando la casa. A eso de las 7 llegó un coche. Un hombre bajó, era él. José salió del vehículo y lo siguió. Lo alcanzó justo en la entrada del edificio. Mauricio. El hombre se sobresaltó, se giró. Se equivoca. Soy Silvio. Se acabó el juego. Estás arrestado. Por fraude y falsificación de documentos. Mauricio intentó huir, pero José fue más rápido, le inmovilizó los brazos y se escuchó el clic de las esposas. No tienen derecho. Yo no hice nada. Lo hablaremos en la comisaría, respondió José con calma, llevándolo al coche. Lidia fue llamada a declarar. Acudió con su abogado, pálida, abatida. José la trató con delicadeza, sin presionar. Lidia, sé que esto es un shock, pero necesitamos su ayuda. Cuéntenos todo lo que sepa de él. Comenzó a hablar, insegura, con pausas. Se conocieron en una cafetería donde ella trabajaba. Él parecía tranquilo, educado. Le dijo que había perdido a su esposa. Iba con frecuencia, poco a poco se acercaron. Dijo que era diseñador, le mostró trabajos. Era atento, cariñoso, con la niña, como un padre. ¿Y nunca hablaba de su pasado? No, siempre decía que el pasado no importaba. Yo no insistí. José tomaba notas. Veía que hablaba con sinceridad. Ella realmente no sabía nada. Él había ocultado todo con cuidado. Más tarde, Rosana llegó a la comisaría para declarar. Estaba sentada en silencio, mirando por la ventana. ¿Cómo te sientes?, preguntó José. Como si hubiera despertado. Es absurdo, pero también siento alivio. Viví mucho tiempo en la incertidumbre. Ahora, al menos, sé quién es. José le contó sobre la detención, el interrogatorio a Lidia. Le mostró fotos, una nueva vida, una nueva familia. Rosana las observaba con distancia. Ya se han presentado cargos. Falsificación de documentos, fraude, engaño. La condena será real. No entiendo cómo pudo hacerlo. ¿Para qué? Por dinero, Rosana, estaba ahogado en deudas. Todo se venía abajo. Creyó que era la única salida. Mauricio estaba en la celda. Vacío, lo comprendía todo. Todo lo que había construido se había desmoronado. No sentía culpa, se repetía que no tuvo opción. Pero ahora incluso él sabía, esto era el final. Lo arruinó todo. Traicionó a Rosana, engañó a Lidia, abandonó a su hija. Ahora le esperaba la cárcel. Sabía que no había vuelta atrás. Y que Lidia nunca lo perdonaría. Un guardia se asomó a la celda. Tu abogado ha llegado. Mauricio pasó a la sala. Un joven con traje lo esperaba sentado a la mesa. He revisado su caso, dijo con tono sereno. La situación es grave, pero hay formas de reducir la pena. Mauricio solo asintió. Todo lo importante ya se había perdido. ¿Cómo están Lidia y mi hija?, preguntó en voz baja. Lidia está muy afectada, respondió el abogado. Recibe apoyo psicológico. Mauricio se tapó la cara con las manos. Se sentía como un nadie. Me lo merezco, murmuró. Que sea lo que tenga que ser. Rosana volvió a casa. Por dentro sentía un vacío y un extraño alivio. Era el comienzo de una nueva vida, aunque llegara después de un golpe tan duro. Sonó el timbre, se sobresaltó. En la puerta estaba Lidia, con su hija en brazos. Llorosa, agotada. Yo quería hablar, susurró.
Rosana la dejó entrar, se sentaron en silencio. La niña dormía. No tienes la culpa, dijo Rosana. Tú también fuiste víctima. No te guardo rencor. Lidia rompió en llanto. No sé cómo seguir adelante, lo amaba tanto. Y él, lo destruyó todo. Créeme, te entiendo, yo también creí en él. Y también fui engañada. ¿Y qué va a pasar con él?, preguntó Lidia. Habrá juicio. La justicia se encargará. ¿Y nosotras? ¿Qué va a pasar con nosotras? Rosana no tenía una respuesta clara. Pero lo que dijo, lo dijo de corazón. Saldremos adelante. No te voy a dejar sola. Lidia esbozó una leve sonrisa entre lágrimas. Gracias, no pensé que me ayudarías. Se abrazaron. En ese momento, no eran extrañas. Solo dos mujeres rotas por la misma historia, intentando mantenerse a flote. La indemnización del seguro llegó a Rosana un par de semanas después del arresto. El dinero estaba en su cuenta, pero no sentía alegría. No era una compensación, era el precio del engaño, del dolor, de los años vividos en una mentira. José la llamó. ¿Te llegó el dinero? Sí. ¿Vas a demandarlo por daños morales? Rosana guardó silencio. Se imaginó a Mauricio otra vez frente a ella, derrotado, miserable. No, respondió en voz baja. No quiero gastar más energía en él. Que decida el juez. Entiendo, dijo José. Lo importante es que recibiste lo que merecías. Gracias, de verdad. Mauricio estaba solo en su celda. Miraba fijamente la pared. Lidia no vino ni una sola vez. Y él lo entendía. No solo le mintió, le robó la vida, la confianza, la esperanza. En su mente resonaban sus palabras, dichas una vez en la sala de interrogatorios. ¿Cómo pudiste mentirme mirándome a los ojos? ¿Dormir a mi lado y fingir que me amabas? Entonces guardó silencio. Y ahora también. Ya no quedaban palabras. Rosana estaba en una cafetería con una amiga, comentaban una exposición. Sonó el teléfono. Era José. Rosana, le dieron 6 años a Mauricio. No respondió de inmediato. Sintió un nudo en el pecho. No era alegría. No era alivio. Solo, un punto final. Gracias por avisarme, dijo en voz baja. Entonces, ya está. Ya está, confirmó José. Eres libre. Y era verdad, por primera vez en mucho tiempo, Rosana sintió que algo dentro se liberaba. Había perdonado. No a él, a sí misma. Por haber vivido tanto tiempo a la sombra de una mentira. Perdonó y encontró fuerza para apoyar a otra mujer que también había sido usada. Y en eso estuvo su verdadera victoria. Porque la verdadera fuerza no está en vengarse, sino en tender una mano. No en romperse, sino en seguir adelante. Rosana lo entendió.